Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana quiero invitarles a leer un pasaje que se encuentra en el Salmo 62, versos 1 al 3, y sobre él desarrollar el pensamiento de esta mañana que titulé Mi alma está callada en Dios. Dice: en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Nuestra alma muy a menudo quiere gritar. Lo hace cuando vemos injusticias. ¿No nos enerva la sangre ver a los violentos obtener lo que desean? ¿No nos enfervoriza ver a los corruptos obtener ganancias muchas veces desproporcionadas mientras los demás padecen necesidad? ¿No se produce una gran agitación en nuestro interior cuando vemos una opresión injusta sobre alguien? ¿No era eso lo que le estaba pasando a David? Sus enemigos habían aumentado y lo estaban acosando injustificadamente. ¿Hasta cuándo maquinaréis todos vosotros contra un hombre? Fue la pregunta que les dirigió. ¿No tienen bastante ya con lo que han hecho? Solo quieren arrojarlo de su grandeza. ¿No tenemos un pensamiento de poder hacer justicia nosotros en esos momentos? Nuestra alma quiere gritar contra todas las injusticias. Quiere levantar su voz para que todos sepan y todos vean lo que está ocurriendo, para exponer la injusticia y vindicar al inocente. Los reclamos que vemos en las marchas del dolor. ¿Cuánta gente se une para gritar por justicia? No es nada más que esa misma voz, ese mismo reclamo, multiplicado por miles. Los cacerolazos que conocimos en nuestro país, las marchas del silencio, las protestas sociales, son ejemplos diarios y cotidianos de almas que gritan buscando respuestas a sus preguntas. Y en numerosas ocasiones, esos gritos se transforman en acciones de violencia que empeoran mucho más la situación. Nuestra alma quiere gritar ante situaciones de injusticia. Pero también nuestra alma grita en medio del dolor. ¿Cuál es la pregunta que nos sale inmediatamente de adentro del corazón cuando pasamos por pruebas que nos hacen sufrir y doler? ¿Acaso no empezamos a decir ¿por qué? Esta es una pregunta que todos tenemos muy frecuentemente en nuestra boca. ¿Está mal que la hagamos? Muchas veces hemos escuchado que en vez de ¿por qué? Deberíamos preguntar ¿para qué? Y esa considero que es una aseveración muy liviana, que probablemente solo la diga alguien que no ha pasado por un motivo o situación de dolor todavía. Es cierto que el para qué es el objetivo al que deberíamos llegar, pero nuestra naturaleza humana primero que nada trata de entender el motivo del dolor. Y este no siempre está a nuestro alcance. Es más, creo que casi siempre queda escondido detrás de los telones de la escena que se desarrolla con nuestro protagonismo principal el motivo que dio origen a esa situación. ¿Se acuerdan seguramente de Job? Él fue sometido a una prueba muy grande y por un tiempo seguramente prolongado. Tenemos en el libro sagrado la evolución del drama y conocemos nosotros de inicio cosas que él solo descubrió cuando todo ya había pasado. ¿Cuáles eran sus pensamientos? ¿Cómo estaba su alma? El escritor se cuida mucho de decir que Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Esto quiere decir que no le echó la culpa a Dios, lo que ya confirma lo que Dios atestigua de él, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, a lo largo del drama, mientras su fe estaba siendo duramente probada, el deseo de Job era tener una audiencia con el Creador para poder razonar con él y entender lo que estaba ocurriendo. ¿Alguna vez preguntó él por qué? En varias oportunidades Job hizo esta pregunta tan natural, a veces dirigida a sus amigos, pero siempre, ya sea en forma directa o indirecta, dirigida a Dios, quien controla su vida. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos para que mamase? ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? ¿Por qué me sacaste de la matriz?
Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? ¿Por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas, ni fue encubierto con oscuridad mi rostro? Una y otra vez Job hace esta pregunta, ¿por qué? Y en el capítulo 7, versos 20 y 21 dice, si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. ¿Podemos acaso decir que Job no tenía que preguntar por qué? En los Salmos también encontramos muchas referencias a salmistas que hicieron la misma pregunta. El Salmo 88:14, que dice un comentarista es el salmo más triste del Salterio, dice, ¿por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? El 42 dice, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? David en el Salmo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y todos sabemos que esas palabras fueron repetidas por el Señor en la cruz. El Salmo 74 dice, ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? El 80 dice, ¿por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan? Esos son gritos de un alma doliente, de un alma herida profundamente y que no puede entender el motivo por el que está sufriendo. Dios no nos reprende cuando preguntamos por qué. Quizás la respuesta a esa pregunta no siempre viene y no siempre viene inmediatamente y probablemente eso sea lo mejor porque no la podríamos entender y solo agregaríamos más por qué a los iniciales, como los niños que juegan a decir por qué a todas las cosas. Los creyentes estaríamos preguntando lo mismo si Dios nos contestara. No hay problema en preguntar por qué. A las preguntas muchas veces sigue la queja, pero ¿saben qué? Ello todavía no es un pecado, siempre y cuando la queja esté dirigida a quien corresponde. El Salmo 64 dice, escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo. El Salmo 142 dice, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Habacuc se presentó con su queja delante de Dios y guardó silencio, y Dios no le reprochó esa actitud. Dice el texto bíblico, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. El problema es cuando por la queja atribuimos a Dios la culpa y lo acusamos de lo que nos está pasando. Es lo que hizo el pueblo de Israel tantas veces. La murmuración no es una simple queja, es un pecado que Dios aborrece y es atribuirle a Dios despropósito y falta de misericordia con nosotros. Números capítulo 11, verso 1 dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Eso sí es pecado. La queja era una queja amarga realizada a espaldas de Dios, desafiando el poder y la bondad de Dios, y emitieron palabras que deshonraron al que tanto hizo para redimirlos de Egipto. Es ahí cuando la boca estalla en palabras. Esas palabras no caen en el vacío, sino que Dios las tiene muy en cuenta. Y es cierto que cuando estamos enojados y con nuestra alma enfervorizada, no siempre tenemos el adecuado control de nuestra boca y corremos el peligro de hablar descuidadamente. Pero Dios toma muy en cuenta lo que decimos en ese momento. Y ese momento y esas palabras pueden ser fatales para nosotros. Sigue diciendo, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Pensaban eso realmente? ¿Querían ellos morir en el desierto?
Yo no lo creo, probablemente no era eso lo que pensaban, pero ellos lo dijeron y eso fue lo que ellos consiguieron. ¿Cuál fue el resultado de la experiencia dolorosa de Job? Al ser confrontado con la majestad, la soberanía, la omnipotencia del Creador, él expresó estas palabras. Hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Dice Job, seguiré preguntando, pero sin acusar. Seguiré hablando, pero tus maravillas. Enséñame y hablaré. Guardaré silencio ante ti. ¿Cuál fue el resultado de la queja de Habacuc? Luego de recibir aquel principio fundamental de que el justo por su fe vivirá, y cuando las respuestas acallaron todas las preguntas, aunque no fueron las que él esperaba recibir, el capítulo 2 termina con esta magnífica expresión: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Dios está en el cielo, mucho más alto que todos nosotros que estamos en la tierra. Él es soberano. El silencio ante su soberana decisión es la señal más evidente de sabiduría. El salmista en el Salmo 37, que expresa la agitación de un corazón agobiado por las injusticias y que se presenta delante de Dios, expresa este sabio consejo. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. No se trata simplemente de callar porque Él hace su voluntad, nos guste o no, y entonces no tenemos otra cosa mejor que aceptarlo lo más pronto posible, sino que se trata de mirar hacia adelante y ver cómo terminará la historia. Y aquí el salmista nos adelanta que al final los que esperan en Jehová, en silencio y en confianza, ellos serán los bendecidos. Y los malos, los corruptos, los injustos, ellos serán juzgados y castigados. Nosotros no tenemos forma de ver el futuro, pero sí creemos en el Dios que ve las cosas futuras como si ya hubiesen ocurrido, que tiene en sus manos nuestros tiempos, que conoce nuestros caminos hasta el final y que ha prometido acompañarnos en este camino cargado de incertidumbres, llevándonos hasta el final con toda seguridad. Él ha prometido llevarnos a su hogar y lo cumplirá, y lo hará sin que uno solo de nuestros cabellos se pierda en el camino. ¿Es posible acallar mi alma en medio de este dolor, de esta prueba que me toca vivir? ¿Es posible que al final yo pueda mirar para atrás y agradecer por lo vivido? ¿Serán mis lágrimas enjugadas finalmente y mi alma consolada? ¿Podré tener esas mismas experiencias de llegar a conocer a Dios a través de la prueba? ¿O seré como el pueblo de Israel que deshonró a Dios a través de la murmuración continua y por eso nunca entraron al descanso? Si las pruebas me acercan a Dios y me permiten conocerlo más íntimamente, entonces que vengan. Si es la forma que Dios utiliza para fortalecer mi fe, entonces que vengan. Pero para llegar a ese punto espiritual tan elevado, necesito que mi alma esté acallada. No por obligación, no obligada por una circunstancia que ella no puede cambiar, sino satisfecha por haber sido compensada en su interior por una paz inexplicable que quita toda incertidumbre, toda inquietud, todo temor, y responde toda pregunta. Un alma satisfecha que espera tranquila en la roca de mi salvación. Como sigue el Salmo 62, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Querido hermano y hermana, ¿estás viviendo una situación que te resulta extraña, injusta o simplemente incomprensible?
Guarda silencio ante Jehová. Derrama tu corazón delante de él. Cuéntale tu dolor y tu queja. Pero ten cuidado con tus palabras que no deshonren a Dios, atribuyéndole a él despropósito en sus decisiones. Confía en él. Y vas a comprobar que en forma inexplicable todo se va aclarando en su presencia, a tal punto que tu alma pueda ser satisfecha y quede completamente acallada ante él. Que Dios te bendiga.